Concluye el día con la información más relevante, el análisis en la voz de los expertos y la agenda informativa del día siguiente. Leonardo Curcio en Fórmula. ¡Comenzamos! Leonardo Curcio en Fórmula. Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula que en estos momentos se enlaza con los trabajos de esta emisión. Fíjese que, bueno, pues agradezco que nos sigan a través de la radio y por supuesto plataformas de internet. Dan libertad a José Manuel del Río Virgen, abandonará el penal de Pacho Viejo. El juez dicta efectivamente el auto de no vinculación a proceso. En un momento más iremos hasta ahí. El presidente de la República participa en el Foro de Energía y Acción Climática, presenta un decálogo. Entre otras cosas, el presidente anuncia que el 35% de las energías de este país en 2024 serán limpias y renovables. En un momento más revisamos el decálogo completo. También reconoció el trabajo de Joe Biden en esta manera. Joe Biden, por su parte, dijo que el cambio a la energía renovable es un asunto fundamental que debe efectivamente, pues ser benéfico para todos. El embajador Salazar anuncia que habrá cada vez más inversiones en el sector privado, o del sector privado en efectivamente sector. Un importante anuncio, no solo por el compromiso de México con ir limpiando precisamente las energías, sino también las inversiones, en este caso, en el sector. Héctor Grisi, quien fuera, pues es la cabeza de Santander México, ha sido designado como consejero delegado de Santander a nivel global, una posición de enorme relevancia para un banquero mexicano. El Tribunal Electoral dice que el titular de la SEGOV no incurrió en uso indebido de recursos al viajar un avión en la Guardia Nacional. Espero que eso sí les parezca bien y no descalifiquen también al tribunal. Digan, no, por mí diga misa, yo total no le hago caso a los tribunales, o les hago caso cuando dicen que no, en este caso, tiene ninguna responsabilidad. El gobierno de Londres, o sea, el gobierno de Gran Bretaña, ordena la extradición de Julian Assange a los Estados Unidos. Se reportan 5 casos de viruela del mono en Jalisco. Siguen los contagios de COVID. Cuídese, por supuesto, muchísimo. Sigue habiendo, efectivamente, en las zonas urbanas muchos contagios. En más información, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania sube un artículo a Foreign Affairs que vale, por supuesto, muchísimo la pena que revisa. Dice él por qué razón Ucrania va a ganar y pone como condición el recibir pues más y más recursos y sobre todo capacidades militares para enfrentar a los rusos. Muere Jean-Louis Trintignant, el gran actor, una gran figura del cine europeo, fallece a los 91 años. En más información, quiero decirle que un juez admitió a trámite el amparo de César Duarte para llevar el proceso, enfrentar el proceso que tiene en libertad. El canciller de la República responde a las críticas del Congreso de los Estados Unidos. El documento lleva varios días circulando. Hoy contestó el canciller Ebrard, se refiere a que el incremento del consumo de fentanilo ha crecido en aquel país. Vaya que ha crecido, estamos hablando de más de 100,000 muertos por sobredosis en el caso de fentanilo. Tragedia en Chiapas, al menos 9 peregrinos murieron y 40 resultaron heridos en otro accidente carretero en nuestro país. Tenemos a Celia en el Pacífico. En un momento más, Hernández Unzón nos dirá de qué se trata, cuáles son los riesgos y cómo esperamos, por supuesto, el fin de semana. Bueno, pues de esto y más estaremos platicando. En un momento más nos enlazamos hasta España. Hay elecciones en Andalucía también el domingo y tienen un componente muy particular, por eso las analizaremos. Ya revisamos el tema colombiano, donde también habrá cita en las urnas, y revisamos también el tema francés, donde van a segunda vuelta de las legislativas. Fin de semana, pues, muy intenso en el ámbito informativo. Pausa, volvemos. Vamos a Veracruz, donde mi compañera Maru Rojas está pues pendiente siempre en la primera línea de la noticia. Del Río Virgen sale de prisión. Adelante, Maru. Doctor, estamos justo en el penal de Pacho Viejo y José Manuel del Río Virgen ha dicho que se siente feliz que será la Comisión de Derechos Humanos la encargada de ver las irregularidades que se cometieron
medicina. Que le dieron sus medicamentos a tiempo, y queremos preguntarle de los precisamente de los reos que hay también aquí dentro, detenidos injustamente. Vamos a escuchar lo que está diciendo. Por la mañana, a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde puntualmente. La comida que me dieron nunca me enfermó, entonces pues creo que muy bien. Señor, ¿qué le dice al gobernador y al secretario de gobierno que criticaron precisamente esta resolución del tribunal colegiado asegurando que porque tiene amistades? ¿Qué les puede decir? No, yo no le puedo decir nada, que le contesten los magistrados, y yo ni los conozco, al contrario. Él y yo y todas y todos ustedes tienen que obedecer la ley y tienen que obedecer la Constitución. Así es que yo no, ahorita quiero, la verdad quiero no pensar en eso. No, yo nunca he sido hombre de venganzas, ni de pleitos, ni de nada. Estos funcionarios saben que cuando me tocó tratarlos, los traté con mucho respeto, y a todo el mundo trato con mucho respeto, y siempre los voy a tratar con muchísimo respeto. Hay mucha gente injustamente presa aquí dentro. Sí, Maru, qué gusto me da verte, te saludo con mucho afecto. Aquí te puedo asegurar, porque tuve acceso a la biblioteca gracias a la oportunidad que me dio el señor director. Tuve acceso y estuve revisando calmadamente la biblioteca todos los días, y aproximadamente los propios estudios que hay marcan que el 43% de los que son PPLs o personal privado de la libertad es inocente o sale libres, como en mi caso, y que solamente llegaron para cumplir una cuota que quería tal o cual funcionario, o mandar un mensaje. Sí, en Veracruz matan, pero los metemos a la cárcel, aunque luego los tengan que tener libertad, como a mí me robaron 6 meses. Pues miren ustedes, yo aprendí mucho de mis compañeros que están privados de la libertad. Dejo aquí pues muchos buenos amigos. Dejo también una planta de vainilla que sembré y que está creciendo muy bien. Dejo algunos libros, pero lo que más me duele dejar aquí en este penal es a otros internos que son absolutamente inocentes. Así es que ojalá, Maru, y la fuerza de la prensa, que fue la que a mí me dio la oportunidad de que se visibilizara el problema de que me traían aquí secuestrado, aquí como preso político por diferencias de opiniones, ojalá y se pueda seguir haciendo con muchos que son inocentes, y ojalá. Le mando un saludo muy fuerte a Radio Fórmula, por supuesto, le mando un saludo a todos tus compañeros, y te digo con todo respeto, hay muchísimos compañeros jóvenes, muchos, mujeres, muchas compañeras y compañeros que son absolutamente inocentes, ayudó muchísimo que fuera yo absolutamente inocente y que me hayan secuestrado. Eso fue lo que ayudó. No demerito el cariño y el respeto que le tengo a Ricardo Monreal, y qué bueno que visibilizó mi problema, y qué bueno que tuvo el valor de defenderme. Pero antes de defenderme aquí, a mí, defendió a 6 jóvenes que también estaban aquí secuestrados, y los sacó de la cárcel. Y después de eso han estado saliendo otros que Ricardo Monreal no ha dicho, y que ha estado ayudando con su talento de doctor en Derecho Constitucional, y que ha apoyado. Y como él han apoyado muchos senadores. Hoy lo digo con todo respeto, de todos los senadores y senadoras que me apoyaron, diputadas y diputados, y toda la sociedad, no tengo palabras para agradecerles. Pero les digo una cosa, con respeto, ahorita oyendo aquí que otro senador, lo digo con toda sinceridad, el senador Dante Delgado. Cuando Dante Delgado
Desafortunadamente también estuvo aquí secuestrado por el gobierno del Chirinato. Yo venía a visitarlo y yo hubiera querido, de verdad, ahora que me tocó estar a mí aquí, hubiera querido hacer todo lo que él ha hecho por mí allá afuera. Así es que no tengo palabras para Dante, para Mancera, para el senador Osorio, para la senadora Claudia Ruiz, para la senadora Mota, para... Muy bien, pues Maru, ahí están las palabras en vivo y en directo desde el Río Virgen, agradeciéndote a ti, por supuesto a Radio Fórmula, toda la efectivamente cobertura que se ha dado, agradecimiento a Ricardo Monreal, a Dante Delgado, que se movilizaron, hubo una comisión que pues después pararon, desde el poder le dijeron, ya bájenle, no estén, digamos, contrariando al gobernador de Veracruz, que es muy querido allá en Palacio Nacional. Usted recuerda el respaldo que le dio el presidente y pararon la comisión. Yo creo que ahí hay un dato importante a seguir en lo que tiene que ver con la relación de poder y cómo pues hay ciertas cosas que son importantes para el gobierno de la República, otras las deja correr. Pero bueno, finalmente los jueces han establecido esto y decía Cuitláhuac, que el gobernador de Veracruz, dice, tiene un amigo muy influyente. Bueno, pues ya escuchó usted a Del Río Virgen saliendo efectivamente de prisión. Jenny Valencia, te saludo. La Secretaría de Hacienda cumple 4 meses aplicando el 100% de estímulo fiscal a la gasolina Magna y diésel, así como 14 semanas a la Premium. La dependencia a cargo de Rogelio Ramírez de la O publicó en el Diario Oficial de la Federación que extenderá una semana más el subsidio a estos combustibles del sábado 18 al viernes 24 de junio, por lo que los automovilistas seguirán sin pagar el impuesto especial sobre producción y servicios. El gobierno subsidiará por cada litro de gasolina Magna 5 pesos con 49 centavos, por la Premium 4 pesos con 63 centavos y los transportistas se ahorrarán 6 pesos con 3 centavos por cada litro de diésel. Asimismo, la Secretaría de Hacienda elevó los estímulos complementarios a las gasolinas y el diésel a importadores y refinadores para ISR e IVA. Dicho estímulo subió a 7.01 pesos para la gasolina Magna, a 7.98 pesos para la Premium y 7.71 pesos en caso del diésel. Pese a ello, el precio de los combustibles sigue subiendo unos centavos semana a semana. De acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía, el precio promedio a nivel nacional de la gasolina Magna es de 21.70 pesos, el litro de la Premium de 23.57 pesos y del diésel de 23.23 pesos. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia. Muchas gracias, Jenny. Y bueno, pues seguimos efectivamente con la información. Hace un momento nos enlazábamos hasta Veracruz, donde pues le transmitimos en vivo y en directo la salida de Del Río Virgen de prisión, después de varios meses de estar efectivamente en prisión. Voy ahora a cambiar de argumento informativo, dejo Veracruz y vamos a ocuparnos ahora, le había adelantado en titulares, de las elecciones que tendrán lugar. No solo Colombia y no solo Francia tienen elecciones. En España hay una muy importante en una comunidad autónoma que es Andalucía. Yo le agradezco mucho al doctor López Vega que el día de hoy converse nuevamente con nosotros, que además se desvele. Antonio, verdaderamente apreciamos mucho el gesto y el auditorio que nos escucha y ve en todo el país lo valora. ¿Cómo estás? Pues muy buenas noches, querido Leonardo. Aquí en la canícula madrileña, disculpadme que me haya quitado la corbata como merecía la ocasión, pero aquí las 3 de la mañana, los 30 grados y el calor de Madrid, ya sabéis que es impenitente. Oye, no te quiero preguntar cómo está en Écija, Sevilla u otras partes, pero todos los informes, las crónicas periodísticas dicen que es la canícula, o sea, la campaña electoral ha quedado marcada por ese calor intenso que hay en toda la península, pero dicen que en Andalucía el calor se lo llevan todo, Antonio. Sí, no, ha sido una semana realmente durísima en términos de calor. Y políticamente, bueno, está siendo una semana de una intensidad extraordinaria porque efectivamente 3 jornadas electorales, la europea, la colombiana y la andaluza en España se están viviendo con muchísima intensidad porque tienen múltiples derivadas.
Ya. Oye, ¿qué está en juego efectivamente en Andalucía? Vemos efectivamente que pues durante muchos años fue un bastión del PSOE y ahora están pues literalmente dando por hecho que el presidente de la Junta, que actualmente es del PP, tiene todas las posibilidades de reelegirse, pero veo que hay todo un debate de si van a gobernar utilizando el voto útil y todo el voto de la derecha se iría con el PP o van a depender, como ha ocurrido en otras comunidades autónomas de Vox. Antonio, cuéntanos un poco cómo está la correlación de fuerzas. Bueno, aquí hay dos datos relevantes. El primero, y sigo siempre el banco de datos de Metroscopia, que yo creo que es la mejor encuestadora que hay en España. Ya sabes que en los últimos 25 años se ha equivocado 2 veces, por cierto, una en Andalucía, cuando Javier Arenas pensaba que iba a ganar, y hicieron un estudio, ¿no?, de cómo se quedó y dónde faltaron los votos que esperaba Javier Arenas, y por tanto creo que es de las encuestadoras más fiables del panorama internacional. Aquí el dato consolidado es que el PP más Vox más Ciudadanos va a sumar el 58%, el 60% de los votos. Esto es un giro histórico en Andalucía porque es prácticamente el 60% de la población y, por tanto, digamos, el primer dato relevante es que en un bastión históricamente vinculado a la izquierda española, la derecha, centro-derecha, derecha, va a obtener el 60% el próximo domingo. Este ya es un dato que debe tener muy preocupado a Pedro Sánchez en Moncloa, porque efectivamente marca un cambio de tendencia. Ya sabes que Andalucía y Cataluña son como los 2 termómetros en todo el escenario electoral español, ¿no? En ese sentido, y en relación con el fondo preciso de tu pregunta, sí, efectivamente la discusión está en si gobernará con Vox o no. Parece todas las encuestas dicen que no llegará a los 55 escaños necesarios, pero la discusión está en si solo el Partido Popular, es decir, el Partido Conservador, no extrema derecha, como sería más la sigla Vox, ¿no?, vinculado al Partido Histórico Conservador Español, el Partido Popular, obtendría tantos escaños como toda la izquierda junta, ¿no? Y por tanto no necesitaría Vox, porque podría gobernar en minoría con su abstención, ¿no? Esa parece que una izquierda extraordinariamente atomizada, según veo. Pero déjame preguntarte sobre el PP. ¿Esto es, digamos, un éxito atribuible, va directamente a la cuenta de Moreno, o el relevo de Feijóo en el PP le ha dado un nuevo aire al partido de la derecha? Bueno, o sea, es confluencia de ambas circunstancias, ¿no? Desde luego, Feijóo, el Partido Popular está en la ola del nombramiento de Feijóo como líder de nuestro Partido Conservador, ¿no? Y por tanto eso ayuda a Moreno. Pero fíjate, los datos de Moreno son muy consolidados en Andalucía. Él llegó en la legislatura pasada, en el 2018, digamos, entre comillas, por accidente, perdió las elecciones, quedó segundo, ganó el PSOE, además a una distancia considerable, pero la irrupción de Vox en el escenario del Parlamento andaluz hizo que el PSOE y la izquierda no sumara suficiente como para tener mayoría absoluta, algo que se daba por descontado en las anteriores elecciones. Se unieron PP, Vox y Ciudadanos y por primera vez en 40 años gobernó la derecha. Durante estos últimos 4 años, Juanma Moreno ha recibido una percepción de votación y de aprobación muy sustantiva del pueblo andaluz, que no es un pueblo fácil, y hoy por hoy te voy a dar 2 datos muy significativos. El 39% de los andaluces frente al 19% que piensa que lo hace el PSOE, piensa que la gestión económica ha dependido exclusivamente de Juanma Moreno, ¿no? Y una cifra análoga se puede dar en relación con la situación sanitaria, que es una gestión, es verdad, sobre todo la sanitaria, ¿no?, descentralizada, pero en un contexto de pandemia, digamos, la aprobación mayoritaria de los andaluces a la gestión que ha hecho el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pues tiene un peso muy consolidado. Por tanto, creo que Moreno se ha ganado por voz propia ese voto de los andaluces, en el sentido también de que es un voto muy próximo. Fíjate ahí el dato de interés político incisivo, digo, porque la pregunta como de periodista de raza tuyo, Curcio, es evidente. Es a inicio de campaña,
Juanma Moreno se trató de vender como la marca Juanma Moreno, no como la marca Partido Popular, ¿no? Luego, cuando veía que eso no le distorsionaba, como le pasó hace unos meses en Castilla y León, al líder de Castilla y León del Partido Popular, pues ya no, ha asociado Juanma Moreno con Partido Popular y con Feijóo, y efectivamente eso le ha seguido sumando, ¿no? El dato, digamos, de tendencia, que es lo que los demoscópicos se fijan, es que parece que en España hay un cambio de tendencia, y esto además parece subrayado, no sé si te fijaste ayer en las noticias, que hubo una visita de líderes europeos a Kiev, muy llamativa y muy espectacular. Bueno, estaban Macron, Draghi, Scholz y el rumano. Y no estaba Pedro Sánchez. Este es un dato... Ya había ido a Kiev, ¿no? Sí, y los otros también, pero que hagan una especie de minicumbre de los jefes de Estado importantes o jefes de gobierno importantes europeos y no esté Pedro Sánchez. No hemos sido pocos analistas lo que lo hemos visto, ¿no? Porque además Pedro Sánchez ha sido muy cuidadoso con Zelensky y con la realidad ucraniana, ¿no? O sea que algo está perdiendo el pulso y Sánchez en la vida no solo española, sino también europea, porque se está percibiendo así como que hay un cambio de ciclo y de tendencia en España, ¿no? Qué interesante, ¿no? Además, recordamos que a Pedro Sánchez le ha costado mucho con sus socios de gobierno la política hacia Ucrania, ¿no? Todo el apoyo que han tenido y que en este caso quede apartado es muy significativo. Oye, no sé qué desempeño había tenido Ciudadanos en Andalucía históricamente, pero a la distancia, con los 9.000 kilómetros que hay de México a la península, parece como si se estuviera diluyendo Ciudadanos. ¿Qué nos cuentas? Bueno, hay 9.000 kilómetros de distancia, pero cero en el corazón, porque ya sabes que todos nos sentimos mexicañoles a la máxima expresión por esa deuda histórica que tenemos con esa gran nación que nos acogió en nuestra hora más dura, ¿no? Bueno, el colapso de Ciudadanos no responde exactamente a una cuestión andaluza, sino efectivamente española, ¿no? Habrá que analizar detenidamente el error histórico de Albert Rivera, cuando en aquella jornada electoral pudo pactar con el PSOE y hacer un gobierno de coalición de centro-izquierda, y por una falta de empatía, entiendo yo creo que fue un tema estrictamente de personalidades no compatibles entre Pedro Sánchez y Albert Rivera, no se dio ese gobierno que habría dado estabilidad a España, en lugar de estar en brazos de Podemos, Bildu, que es la extrema izquierda vasca, el partido heredero de la izquierda abertzale, digo por nuestros telespectadores mexicanos. Aquella fue un encuentro electoral decisivo, y a partir de ahí llegó el desplome de Ciudadanos. ¿Por qué? Porque la gente entendía a Ciudadanos como un partido bisagra, y en ese contexto no hizo de bisagra. Lo entendía como un partido que podía gobernar exactamente igual con la izquierda como con la derecha, y Ciudadanos renunció a gobernar con la izquierda, como también pudo hacer en la Comunidad de Madrid para darle el gobierno a Ángel Gabilondo, y por tanto, que era el mismo caso que Andalucía. En Madrid llevaba el Partido Popular gobernando 35 años y se dio la circunstancia de que Ángel Gabilondo pudo haber gobernado si Ciudadanos le hubiera apoyado. Fue en el mismo contexto que en la anterior cita electoral andaluza. Ahí decidieron apoyar en Andalucía al PP, y en lugar de hacer de partido bisagra y dar el gobierno madrileño al PSOE después de 30 años largos de gobierno popular, decidió apoyar otra vez al gobierno popular. Los españoles en ese contexto entendieron que era un falso partido bisagra, y llevó inmediatamente al derrumbamiento, al desplome absoluto de Ciudadanos, porque para votar a otro partido de la derecha ya votó a la derecha auténtica, por decirlo. Y por cierto, eso también habría que hacer un análisis, que no sé si tenemos tiempo, en relación con la fuerza de Vox. Fíjate que Vox irrumpió en el escenario. ¿Tenemos un par de minutos? Sí, un par de minutos, sí. Vox irrumpió en la anterior, lo digo para que se fijen nuestros telespectadores el domingo, cuando Vox se hizo presente en la vida pública española fue precisamente en las anteriores elecciones andaluzas. Antes nadie lo daba por subsumido dentro del Partido Popular. Había un viejo dicho, y es que el Partido Popular se había integrado dentro de su seno a la extrema derecha heredera del franquismo al inicio de la transición, y luego a la extrema derecha, ¿no? En las encuestas del 2018 a Vox le daban la posibilidad de alcanzar ese 3% y tener entre 1 y 3
1 y 3 diputados. Sacó 12, subió hasta el 11%. De repente se convirtió en una realidad. Tenía tanto peso como podía tener Podemos, o sea, la extrema izquierda, en otro contexto. A hoy las encuestas le están dando en torno al 16, 18, las más optimistas para ellos el 20. Parece que eso va en declive por la fuerza de Moreno y que efectivamente está volviendo a hacer de contención el Partido Popular. Se va el voto, pero tiene una candidata muy visible, ¿no? Macarena, de Vox. Sí, pero ha cometido errores muy notables en la campaña. Para empezar, su propio empadronamiento, que hay que estar empadronado en Andalucía para presentarte por Andalucía, y se empadronó 2 meses antes, no tuvo la precaución o el gesto, ¿no? de pensar en que podía ser candidata por su tierra. Oye, os pienso gobernantes de Alicante, ¿no? ¿De dónde se llama? Exacto. Oye, ¿y la izquierda por qué está, la izquierda del PSOE, por qué está tan dividida en Andalucía? Pues fíjate que se iban a presentar como frente común. De hecho, ellos yo creo que ya veían que las encuestas les daban mal, iban a presentar una especie de frente de la izquierda, pero se equivocaron, lo presentaron tarde y no pudieron presentarse juntos. La verdad es que la izquierda, y esto enlaza también con lo que hablábamos antes de Pedro Sánchez, está quedando muy diluida estos últimos años. Por otra parte, algo normal al gestionar una crisis como la que hemos tenido. Ya saben que yo soy historiador. Recuerdo que Churchill perdió las elecciones después de ganar la Segunda Guerra Mundial. O sea, los ingleses lo echaron. ¿No? Digo, para que todo el mundo ubique que cuando uno gestiona una crisis... Oye, ha ganado usted la guerra, váyase a descansar, ¿sí? Exacto. Bueno, pues esto, en fin, quiero creer que no ha sido como una guerra, pero efectivamente ha sido una crisis de una incidencia mundial que pasa factura a todos los gobiernos, ¿no? Y en ese sentido, en España ha gobernado la izquierda y la izquierda tiene un problema ahora para tratar de capitalizar. En todo caso, Leonardo, 2 años todavía de legislatura, 1 año y medio, es mucho tiempo en política, es mucho tiempo para Pedro Sánchez, un superviviente. Recordemos que el propio PSOE lo había sacado de secretario general, se presentó contra todo pronósticos a la reelección, ganó a la candidata oficial, por cierto, la líder de Andalucía, y tiene que ver con estas elecciones también, porque tienen un candidato nuevo que sustituya a Susana Díaz. O sea, que son unas elecciones interesantísimas para todo ese querido pueblo mexicano, que yo sé que nos quiere mucho a los españoles y que sigue con tanta atención la realidad de nuestro país como nosotros la realidad de nuestro querido México, a quien tanto queremos y debemos. Igualmente, pues te mando un gran abrazo, doctor. Gracias por desvelarte con nosotros y ya hablaremos, por supuesto, de cómo quedan los resultados y cómo se reconfigura el mapa político. Un abrazo, Antonio. Un gran abrazo, Leonardo. Un placer. Adiós, el doctor López Vega es profesor, él es historiador, por supuesto, también, y director de la Fundación Ortega y Gasset allá en España, un académico muy reconocido, a quien le valoramos mucho que se desvele para informarnos de estas importantísimas elecciones. Ingeniero Hernández Unzón, nuestro jefe de meteorología, ¿cuál es la previsión del tiempo para este fin de semana, ingeniero? Buenas noches. Muy buenas noches, con el gusto de saludarlo, doctor Curso. Bueno, para este fin de semana, en el Valle de México, nublado con lluvias y básicamente unos 23, 24 grados centígrados de temperatura máxima, nada comparado a lo que está pasando en el norte del país, en donde Hermosillo 47 grados centígrados, en Monterrey 38 grados, pero ya afortunadamente, doctor Curso, para el día de mañana sábado hay probabilidad de lluvias en zonas de Nuevo León, de Tamaulipas, de San Luis Potosí. Está avanzando una onda superior, y esto aunado a la humedad pues va a generar estas precipitaciones tan benéficas para el área de Nuevo León. Nada de llamar la atención, son lluvias en el orden de 10 a 20 litros por metro cuadrado, sobre todo en la zona sur, centro-sur de Nuevo León, es donde se esperan algunas precipitaciones. En cuanto a Celia, está avanzando muy erráticamente hacia El Salvador, está muy cerca de la costa de El Salvador, pero se espera que comience a hacer un viraje hacia el oeste, en el Golfo de México, pero eso sí va a ser muy lento, así que va a dejar lluvias muy fuertes en Chiapas, Tabasco, Campeche, Oaxaca y el sur de Veracruz para este fin de semana. Y el huracán Blas
hacia lo que es marejadas, básicamente estará generando en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y todavía todo el litoral del Pacífico Medio. Así que, resumiendo, doctor Curcio, lluvias y altas temperaturas en el norte del país, y hay que seguir muy atentos a las lluvias que se vayan a presentar en Nuevo León. Ojalá se forme algún sistema mucho más consolidado ahí en el Golfo de México para la siguiente semana, doctor Curcio. Para Nuevo León esa aspersión divina. Ingeniero, le mando un gran abrazo. Gran abrazo también, buen fin de semana, hasta luego. Gracias. Y tengo aquí el decálogo que presentó hoy el presidente. Le decía el más importante, el punto 10, producir cuando menos el 35% de toda la energía que se consume en México de fuentes limpias y renovables. Después viene la puesta en marcha, implementación del programa de reforestación. Aquí hablan del Sembrando Vida, que genera mucha polémica. También se habla de, en este caso, el petróleo crudo, reducir efectivamente los costos en combustibles a consumidores, la construcción de una planta coquizadora en Tula, Hidalgo, y esta dice está por iniciar otra coquizadora en Salina Cruz. Se avanza también en el propósito de alcanzar, dice, autosuficiencia en producción de combustibles. No estoy seguro que eso tenga que ver con los temas ambientales, pero bueno, es un tema de la agenda energética del presidente. Se explora la creación de parques solares en la frontera México-Estados Unidos. Eso es también muy interesante como nueva agenda, así como la construcción de redes de transmisión de energía que permitan exportar energía a California y a otros estados de la Unión Americana. Hablan también de Puerto Peñasco. Hay un parque solar fotovoltaico con capacidad de generación de 1,000 megawatts. Al volver, le detallo, por supuesto, este tema y profundizamos en el mismo. Volvemos. Seguimos con la información. Le comentaba que se publica este decálogo para frenar el cambio climático. Ya le daba algunos puntos. Otros es que habrá una inversión de $2,000 millones para reducir de manera importante las emisiones de gas metano en los procesos de exploración y producción de la industria petrolera. Se supone también que para el 2030 el objetivo será producir 50% de vehículos cero emisiones contaminantes, un objetivo que en Estados Unidos tienen desde hace tiempo. Dicen que, bueno, pues en este caso el tema es efectivamente trabajar en este asunto de una manera coordinada. El gobierno resalta el asunto del litio, la nacionalización del litio, dice metal estratégico en la elaboración de baterías. Vamos a ver si, pues aparte de la declaración, se logra que sea operativa perfectamente la producción de litio. Y bueno, ya le comentaba esto de Puerto Peñasco, lo de pues los compromisos, 17 empresas de Estados Unidos del sector energético para garantizar inversiones destinadas a generar 1,858 megawatts de energía solar y eólica. También se explora la creación de estos parques solares en la frontera México-Estados Unidos. Jenny Valencia, adelante. ¿Qué tal, Leonardo? Muy buenas noches. Te comento que el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, afirmó que empresarios norteamericanos tienen un gran interés por invertir en México. Después de reunirse en privado con el Consejo Coordinador Empresarial, Ken Salazar adelantó que en el encuentro que sostendrán en julio próximo los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, se anunciarán proyectos de inversión con empresarios de ambas naciones. Así es como lo anuncia. Sigue el trabajo. Y cuando vayamos a Washington, D.C. ahora en julio, esperamos que vamos a tener una reunión grande entre los empresarios de México y los empresarios de los Estados Unidos. El interés de los empresarios mexicanos en trabajar con los Estados Unidos es un interés muy grande, muy auténtico. Y el interés de las empresas de los Estados Unidos en invertir aquí en México también es un interés grande, ¿no? Cuando nos reunimos, promovemos esa agenda, ¿no? Y por eso trabajando muy cercano con el CCE, vamos a hacer unos anuncios, yo creo, pronto. Y por ello es que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes Díaz, llamó a no desaprovechar el interés que existe por parte de capitales extranjeros de invertir en nuestro país. En tanto que el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle, mostró las preocupaciones que tiene el sector privado en rubros como en el energético. Hay que tomar ventaja de la coyuntura y atraer mucho más inversiones. Pero para eso necesitamos certidumbre, claridad en las reglas y ya no más cambios.
Asimismo, comentarte que resaltó que otro de los factores que ha afectado a la confianza de los inversionistas es la creciente inseguridad que se vive en algunas regiones del país. Sin embargo, confirman que acudirán también a este encuentro con el presidente de Estados Unidos programado para julio próximo. Es el reporte, Leonardo. Muchas gracias y bueno, seguimos por supuesto con la información. Yo le agradezco mucho al doctor Estrada Porrúa, él coordina el programa de investigación en cambio climático de la UNAM, que hoy converse con nosotros. Doctor, bienvenido. Leonardo, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Oiga, pues de entrada, ¿qué opinión le merece el conjunto de elementos reflejados en este decálogo que presentó hoy el presidente? Doctor. Pues mira, yo creo que es muy importante que el presidente nos presente estas nuevas medidas para combatir el cambio climático, pero yo creo que es muy importante también tomar en cuenta el contexto, ¿no? México es un país que, de acuerdo con distintas clasificaciones internacionales, pues el esfuerzo que ha hecho para mitigar el cambio climático está clasificado como muy insuficiente, ¿no? Entonces esto se da dentro de ese contexto y pues qué bueno que vamos avanzando. Yo lo que veo es, bueno, dos cosas. Una, que yo creo que todavía no, el gobierno, a lo mejor parte de la sociedad, todavía no logramos o no se logra tener una idea más clara de qué significa cambio climático para México, la urgencia y los impactos de lo que estamos hablando. Te doy una medida resumen de los trabajos que hemos hecho nosotros. Por ejemplo, si tú agarras todos los impactos del cambio climático durante este siglo en distintos sectores y los traes a valor presente para que sea comparable, digamos, con algo actual, y lo comparas con el Producto Interno Bruto de este año, actual, digamos, resulta que el cambio climático para México implica entre perder hoy, sería similar a perder hoy entre medio Producto Interno Bruto y 5 veces el Producto Interno Bruto del país. Es un tamaño de problema enorme, ¿no? Colosal, Colosal, ¿no? Entonces yo todavía no veo que las medidas que estamos tomando, no solo en mitigación, ese es el segundo punto muy importante, nos concentramos mucho en mitigación, pero pues nos falta muchísimo en, por ejemplo, en conocer los riesgos en México. No es lo mismo hablar como esto que tengo agregado, que decir, por ejemplo, en el municipio tal, en tal estado, pues los riesgos más importantes corresponden al cultivo de tal, a la enfermedad tal, etcétera, etcétera. Tener mucha más información suficiente como para realmente poder adaptarnos, poder reducir los riesgos que implica este fenómeno. Estamos muy lejos todavía de eso. Y yo creo que es súper importante, es una cosa fundamental que avancemos tanto en mitigación como en reducción de riesgos y adaptación al cambio climático. Comprendo, porque a Glasgow fuimos, en fin, muy diluida la representación mexicana, sin objetivos así muy claros, y después se ha comentado mucho, doctor, la desaparición o la forma en que han venido diluyendo el INEC. Preguntarle entonces en ese contexto, decir que para el 24, para el año 2024, el 35% de toda la energía que se consuma en México, que venga de fuentes limpias y renovables, ¿es algo factible, es algo asumible como, política, como un elemento, como un objetivo político del gobierno? Pues mira, qué bueno que mencionas la parte del INEC, porque yo creo que una de las cosas muy importantes es que el gobierno tenga este andamiaje para poder asimilar, por ejemplo, la información que se produce en la academia, que se pueda asimilar y se pueda pues sea una guía para la política pública. Por ejemplo, esta parte de, ya prometimos que se va a reducir las emisiones, o que tenemos estos objetivos, pues ¿cómo lo vamos a hacer, no? Necesitamos un plan muy claro. Eso todavía no está muy evidente, digamos, para muchos de los que estamos metidos en el tema. De hecho, muchas de las medidas que estamos discutiendo hoy, que propuso el presidente, pues no tenemos la información suficiente como para evaluarlas realmente. Por ejemplo, el mismo Sembrando Vida o esta misma cosa de la modernización de 16 plantas hidroeléctricas. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención ahí. Por ejemplo, se dice que con la modernización de estas 16 plantas hidroeléctricas
habrá un incremento en la producción de energía limpia de 2.000 gigawatts hora anuales. Eso es mucho o es poco. Una manera de ver es, pues comparémoslo con otra cosa. Por ejemplo, el horario de verano, que hace unos días estábamos discutiendo si valía la pena o no. Pues el horario de verano representa una reducción, un ahorro de 1.000 gigawatts hora al año. Entonces, por ejemplo, toda esta medida equivaldría a 2 veces el horario de verano. Pues como que nos da un contexto, nos da este contexto para ver si realmente estamos planteando cosas, pues de qué tamaño, ¿no? Te vuelvo a comentar, como esto corresponde al tamaño del problema o no corresponde al tamaño del problema, ¿no? Claro. Lo mismo. Interesante eso. Sí. Sí, dígame, doctor, dime. No, nada más con Sembrando Vida. Se invierten 1.500 millones de pesos al año y se pueden reducir, de acuerdo con las estimaciones del gobierno, 4 millones de toneladas de CO2. Pues digamos, el horario de verano que decimos que a lo mejor no vale la pena, cuando dice el gobierno que a lo mejor no vale la pena, reduce 500,000 toneladas al año, ¿no? Entonces, bueno, uno empieza a dimensionar las cosas y pues le lleva a esta conclusión de, bueno, no estamos haciendo ni todo lo que debemos hacer, ni estamos dimensionando el tamaño del esfuerzo que este problema amerita para nuestro país. No, además, pues las flores están baratas en el mercado, es el programa de reforestación más importante del planeta. Bueno, eso lo dice el propio gobierno. La idea de producir el 50% de los vehículos, que es un tema que Estados Unidos, Japón, creo que Europa también tenía un objetivo así, 50% de los vehículos cero emisiones, o sea, mudar autos eléctricos, ¿te parece factible? Pues me parece factible esa medida. Digo, eso depende básicamente nosotros podemos poner reglas como país, pero eso son decisiones de negocio de las empresas, ¿no? De la industria, claro, ¿no? Entonces eso yo lo veo muy factible. Una cosa es los vehículos que produzcamos aquí nosotros, que reemplacemos la flota vehicular con un 50%, el 50% de los vehículos con vehículos de cero emisiones. Eso ya es otro. Es de las cosas que te digo, nos falta como información, nos falta contexto, nos falta hasta dónde llegan estas medidas. Claro. Permítame retomar el tema del horario de verano, que has dado 2 elementos. El presidente, bueno, pues anunció ya el asunto, habló de una encuesta. Por cierto, hoy el Financiero trae una que trae datos completamente diferentes a las que dijo el presidente. Y luego está el tema de que nos ahorramos 4,000 millones. A mí 4,000 millones me parece un montón de dinero. Pero desde el punto de vista de lo que es la reducción de emisiones, ¿tiene sentido el horario de verano? Pues mira, yo creo que ninguna medida por sí sola, o muy pocas de ellas tendrán sentido por sí solos. Ahí yo creo que es muy importante, y que a veces extraño en estas medidas, es que tengamos una coherencia en todas las medidas, en todas las políticas que hagamos. No podemos tener una política, por ejemplo, sí podemos, pero deberemos de hacerla consistente, tener una política de reducción de emisiones o de secuestro de CO2 por reforestación con una política de descarbonización del sector energético del país, por ejemplo, porque hay que tener muy claro esto. El planeta ya estamos 1.1 grados por arriba del promedio preindustrial, ¿no?, de la temperatura global. Si queremos mantenernos por abajo de 1.5 grados, esto tenemos muy poquito tiempo, es decir, el planeta va a rebasar el 1.5 grados muy seguramente dentro de las próximas 2 décadas. Y esto tiene unos impactos muy importantes, y desafortunadamente los impactos de cambio climático no se distribuyen de manera uniforme en todo el planeta. A regiones como la nuestra nos va a ir peor, digamos, por dónde estamos, por las características, digamos, de nuestro país, pero también por otras características que hacen particularmente vulnerable a nuestra población, ¿no? Tenemos mucha gente en condiciones de pobreza, tenemos en muchos casos instituciones débiles. Necesitamos más investigación. A mí eso me pone los pelos de punta, digamos, cuando pensamos que en el país, en el Sistema Nacional de Investigadores, tenemos alrededor de 30,000 miembros para toda la parte de la ciencia, digamos, ciencias sociales, ciencias naturales, y pues sabemos muy poco que estamos viendo cambio climático, y tenemos un país con una diversidad brutal en todos los sentidos que quieras, climática, biológica, social. Y los impactos para nosotros, lo que sabemos con todo el tiempo que hemos estado dedicando a estudiar cambio climático, es que somos muy vulnerables, vamos a tener impactos muy importantes
que pueden determinar, pues por ejemplo en la agricultura, pues la capacidad de producción de nuestro país. Está realmente en juego, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Y vemos ahora el drama que tienen con el agua en la parte norte del país. Es un tema fundamental, doctor, que te agradezco mucho que hayas el día de hoy comentado con el auditorio. Gracias a ti, Leonardo, un gusto. Gracias, el doctor Francisco Estrada Porrúa. Él es el coordinador del programa de investigación de cambio climático de la UNAM. Hoy, para fortuna nuestra, comentando estos temas con usted. Y bueno, pues hace un ratito platicábamos con precisamente el tema con el doctor López Vega de que no fue en este caso el Pedro Sánchez a Kiev. Ahora veo que Johnson, el primer ministro de la Gran Bretaña, visita Kiev 2 días después de que llegaran efectivamente los líderes europeos. Ahí voy también yo, dice Johnson, y ofrece efectivamente un programa de entrenamiento militar muy fuerte para, pues por lo menos en la letra, para Kiev, que lo está requiriendo de manera desesperada. Samuel Revueltas, un terrible accidente automovilístico, nomás en Chiapas. Cuéntanos qué ocurrió. Buenas noches. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Para informarle que peregrinos de Tabasco que visitaron el municipio de Tila, en Chiapas, por la veneración del Corpus Christi, pues sufrieron un accidente alrededor de las 5 de la mañana, donde 9 personas perdieron la vida, de las cuales 2 son niños, un niño y una niña, y 40 resultaron lesionadas y lesionados. Hasta la actualización de las 15 horas, que fue el último reporte que emitió la Secretaría de Protección Civil de manera conjunta con la Fiscalía de este 17 de junio, pues 5 de las y los lesionados estaban en estado crítico y por lo mismo fueron trasladados vía aérea a Palenque en una operación a cargo de la Dirección de Rescate Aéreo de la Secretaría de Protección Civil. La Fiscalía General del Estado, por su parte, informó que ante estos hechos abrió una carpeta de investigación por los delitos de homicidio y lesiones en hechos de tránsito. También detalló que el hecho ocurrió en el tramo carretero a la altura del poblado Belisario Domínguez, es en el municipio de Tila, está básicamente colindante con el estado de Tabasco. El autobús donde viajaban las víctimas regresaban ya a Nacajuca del estado de Tabasco luego de haber sido partícipes de sus actividades religiosas. En la cuenta de Facebook del Ayuntamiento Constitucional de Tila, así lo podemos encontrar, Ayuntamiento Constitucional de Tila, está la lista completa de las 40 personas que hasta hace unos momentos estaban hospitalizadas. Este es el reporte, doctor. Oye, entonces, ¿y qué fue una imprudencia del conductor o sabemos qué ocurrió? Establecimos comunicación con la Fiscalía General del Estado justamente para conocer las causales. Nos comentaron que por lo mismo habían abierto la carpeta de investigación porque todavía no había un móvil del por qué fue el accidente de esta madrugada, doctor. Bueno, pues bueno, veremos si fue un desperfecto, todo lo demás. Nos mantenemos pendientes. Gracias por el reporte. Vamos a seguir al pendiente. Que tenga excelente noche. Venga, y yo no sé si lo ha notado usted, digo, aparte de este accidente trágico, yo veo cada vez más accidentes tontos en la capital de la República. Supongo que la gente va de manera directa viendo su teléfono y eso pues los distrae. De pronto tienes alcances tontos que te generan un tráfico impresionante, ¿no? Te cierran todo un carril. Extreme sus precauciones. Sabemos que la autoridad está más preocupada por el tema de si vas a 81 en las autopistas urbanas, entonces te digo, ahí el ánimo es recaudatorio, pero hay muchos accidentes. En este caso el que hablábamos ocurrió efectivamente en Chiapas, pero bueno, hay muchos accidentes, ¿no? Producto de la distracción, de la impericia, el estado de los vehículos. Seguimos registrando en las cifras una enorme cantidad de accidentes viales en el país que requeriría pues, un tratamiento como mucho más integral, ¿no? Una política pública mucho más integral. Pero bueno, lo dejo ahí, lamentando por supuesto esto que ocurrió. Nos vamos ya, viernes finalmente, una situación que parecía que no llegaba nunca, ¿no? Yo no sé, esta semana me pareció a mí más larga, esta de mitad del año, como el Ecuador, pero ya le estamos viendo la otra cara del año. Prepare usted ya los regalos para el Día del Padre. El domingo es Día del Padre, mando una felicitación a todos los padres y bueno, pues celébrelos por todo lo alto. Cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.